Muy bien, hermanos, Dios bendiga. Amén. Oramos y comenzamos la palabra. Padre, te damos gracias en este momento por la vida y la salud que nos das y por el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en este lugar y te amamos. Anhelamos tu presencia y queremos con todo nuestro corazón que tú seas nuestro maestro, nuestro instructor, que nos des la capacidad de entendimiento, de comprensión, de asimilación y poder llevar a práctica lo que aprendemos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema que todavía estamos en el propósito de servicio o ministerio, que es la parte que estamos desarrollando. Se llama convierta los miembros en ministros fructíferos. Es decir que todos los miembros de la iglesia tienen la oportunidad de convertirse en ministros fructíferos, en servidores de Dios fructíferos. Tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de llegar a ser ministros, siervos del Señor, no solamente miembros de una iglesia, no solamente creyentes, sino que ser más allá de eso, de ser miembros, sino convertirse en siervo del Señor, fructificando. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos todos? Leemos, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que él que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, hasta ahí. En este pasaje, del versículo 1 al 8, encontramos 4 pilares básicas respecto al ministerio o al servicio. Primero, es la consagración. El primer pilar de un servidor o de un siervo es la consagración. Es lo primero que hay que entender, la consagración. Número 2, la autovaloración jactanciosa. Tenemos que comprender de que no podemos autovalorarnos nosotros mismos y pensando que nosotros somos mucho más mejor que los demás. Tercero, entender que hay diversidad de dones. No porque Dios me da un don, quiere decir que soy el único o soy el indispensable. Y cuarto, la interdependencia.
Es decir, no a la independencia. Es decir, que tenemos que relacionarnos y estar conectados con los demás. Bien, entonces, aquí vemos dos cosas importantes, aparte de estos cuatro pilares. Vemos que la autodedicación del discípulo, es decir, la consagración, es sumamente importante. Es sumamente importante. Y vamos a ver el primer pilar. Vamos a entender esta parte. La consagración ejerce dominio la autovaloración jactanciosa. Y primero vamos a meditar acerca de la consagración o la autodedicación del discípulo o del siervo del Señor. Todos somos siervos y todos estamos llamados al servicio a nuestro Dios. Dios desea, amados hermanos, que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales al culto para cada persona. Ahora ya no hay ese tipo de cosas. El sacrificio somos nosotros mismos, y ese debe ser parte de nuestra consagración y dedicación. Cada día, hermanos, debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle a nuestro Señor, poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición y confiando en su dirección. Lo hacemos en gratitud, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque Él nos perdonó, nos dio la vida eterna, y lo que ahora nos entregamos voluntariamente a Él es en gratitud, no por pagar algo. Debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, deberíamos ofrecernos con gozo el sacrificio vivo para su servicio. Esta es parte de la autoconsagración, pues parte de la autodedicación en nuestra vida. Los cristianos tenemos este llamado, que no nos conformemos a este siglo, ¿ok? No hemos de estar conformes con la conducta y costumbre de este mundo, que por lo general son egocéntricas y a menudo corruptas. Este es el sistema mundano. Ese es el sistema del mundo, y la Biblia dice que no nos conformemos a este mundo. Es decir, tenemos que cambiar y tenemos que adoptar y tenemos que vivir en un sistema diferente, que es el sistema del Evangelio, el sistema de la vida cristiana, el sistema del reino de Dios. Muchos cristianos dicen sabiamente que la conducta mundana se extralimita demasiado, y es la verdad. Nuestro rechazo a formar parte del mundo, sin embargo, debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Más allá, tenemos que ser más allá. El Señor Jesús, cuando se dirigía a los fariseos y a los saduceos, le dice a la gente: tienen que ser más que ellos. Tienen que ser más que ellos. Entonces nuestro sistema de vida tiene que ser más allá de cómo viven nuestros vecinos, nuestra familia que no es creyente, los amigos, los compañeros de trabajo. Nuestra vida y nuestra forma de vivir debe ser mucho más allá que eso. Nuestro rechazo debe ser tajante, total. Hay muchas cosas que debe ser un rechazo total a las cosas de este mundo. Tenemos que aprender y estar firmemente arraigados en nuestra mente este concepto o este pensar que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que pensar en eso. Es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar de ser orgullosos. Hay gente que tiene una conducta correcta, pero tiene otros problemas en sus vidas. Algunos son orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados
arrogantes, pero solo cuando el Espíritu Santo renueva nuestra vida, reeduca y reorienta nuestra mente, entonces podemos decir que Dios está haciendo una obra de transformación en nosotros cuando nuestra mente y nuestra forma de pensar está siendo transformados. La palabra conforméis en su lenguaje original se escucha así y se oye más o menos así: suschematizo, ¿ok? Conforméis, suschematizo. Y esta palabra significa esquema y esquemático, ¿ok? Se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Eso es lo que significa la palabra conforméis, es decir, acomodarse a la moda exterior o a la apariencia. También aparece también una palabra en 1 de Pedro, en donde describe que aquellos que se conforman a los deseos mundanos. Entonces, eso es lo que significa, y es lo que quiere decir que no nos conformemos a los deseos mundanos. Aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo o cualquier acomodo a sus maneras sería fatal para la vida cristiana. Es que, hermanos, el mundo es sutil, ¿sí? La conducta humana es sutil, las cosas mundanas son sutiles, y cuando menos piensas estás pisando la línea o atravesando la línea de eso. Por eso es importante que el discípulo, el cristiano, esté alerta todos los días, porque vivimos en una sociedad, hermanos. No podemos hacernos una vida allá en el segundo cielo o arriba, hacer un planeta aparte para nosotros, no se puede. Yo no dejo en este mundo precisamente para que seamos luz a este mundo de tinieblas, para marcar la diferencia. Y tenemos que estar atentos a la sutileza y las formas como el mundo se filtra o se infiltra en nuestra vida, en nuestra familia, inclusive se infiltra en las iglesias, hermanos. ¿Sí? El mundo se infiltra en las iglesias, se infiltra la forma de la música, la forma de vestir, la forma de hablar, y cuando uno se da cuenta, bueno, ¿es iglesia o qué es? ¿Somos cristianos o qué somos? ¿Verdad? Entonces, el cristiano tiene que estar bien alerta a estas cosas. Es importante tener una buena autoestima a nosotros mismos, ya hablando en la segunda columna, porque algunos nos tenemos muy en poco. Es decir, hay personas que tienen muy baja autoestima y se menosprecian por lo que son, por lo que no tienen o por lo que, etcétera, etcétera, y siempre dicen: es que soy menos que aquel, es que yo soy un quizá quedando, pero siempre su autoestima está abajo de los demás. Por otro lado, algunos se sobreestiman demasiado, que allí es donde estamos diciendo la autovaloración jactanciosa de decir: yo soy más que los demás, yo tengo más que los otros. Eso es lo que estamos diciendo en este punto, de que muchos se sobreestiman. La clave de una evaluación honesta y fiel es conocer las bases de nuestra vida cristiana y nuestra fe, ¿ok? Nuestra nueva identidad en Cristo. Ok, nuestra autoevaluación o nuestra autoestima tiene que estar basada en nuestra nueva identidad en Cristo. No lo que somos como personas humanas dentro de la sociedad, sino que debe estar basada o sobre la plataforma de nuestra identidad en Cristo. ¿De acuerdo?
Y cada uno de nosotros, como cristianos ya, existe la tendencia o la tentación, porque el enemigo es sutil, así como la serpiente que es tan sutil, se puede meter por cualquier parte y de repente ya no lo ves y de repente apareció por acá. Así es el mundo, así es Satanás, así son los demonios, cómo sutilmente se meten en la mente de las personas, en el corazón de las personas y se meten y se infiltran en la iglesia, ¿ok? Es importante. Ahora, como hijos de Dios, el Espíritu Santo derrama dones sobre nuestra vida. Hay dones muy visibles y eso puede ser una causa de que ese cristiano se autoevalúa jactanciosamente que es más que los otros. Y yo tengo el don de esto, yo tengo el don de quién sabe qué tanto, y nadie tiene más que yo. Entonces se eleva demasiado, pero eso no debe suceder porque nuestra nueva identidad precisamente es Cristo Jesús, es nuestra vida transformada. Y Jesús mismo dijo que separado de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Somos valiosos y capaces en Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos la habilidad y la competencia para ser capaces en nuestro servicio al Señor de manera digna. Cuando uno se evalúa con las normas mundanas del logros y el éxito, puede dar demasiada importancia al valor que tiene ante los ojos de los demás y perder el verdadero valor ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que evaluar esa parte, siempre que más adelante vamos a definir más cosas. La Biblia enseña que los seres humanos, nosotros, estamos hechos a la imagen de Dios, ¿ok? Todos estamos hechos a la imagen de Dios y debemos respetar la posición de cada individuo bajo el ojo y bajo la palabra de Dios. Cada uno tenemos que mirarnos que somos la imagen de Dios. Entonces, Romanos 12, 1 y 2 nos enseñan que los creyentes debemos pensar en nosotros que no tenemos mucho valor humanamente, e inclusive podemos ser insignificantes, pero cuando Jesús viene a nuestro corazón, nuestra nueva identidad y nuestra identidad se hace más interesante porque fuimos o somos merecedores de la salvación y que podemos ser hijos de Dios, ¿ok? Poseer talentos o dones diferentes nos indica diferencias, o más bien eso no indica diferencia en dignidad. No porque el hermano tiene un don y yo no tengo ese don y mi don es otro, eso no me va a diferenciar en mi persona y no va a diferenciar en mi valor. Porque todos finalmente pertenecemos a un cuerpo y todos somos interdependientes el uno al otro. Eso es lo que explicamos más adelantito, que es interdependientes. Ok, pensar de otra manera es distorsionar la realidad de la palabra. Cada individuo, cada cristiano, poseemos un valor y una identidad y delante de Dios todos somos iguales, hermanos. Todos somos iguales delante de Dios. Nadie es más. Por eso el apóstol Pablo dice: piensan y no piensen que son más que los demás. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque realmente llega el momento en que un creyente puede pensar que es más que los otros, ¿sí? Y eso ha habido ese tipo de pensamientos e ideas de que inclusive los que dirigen alabanza, los que tocan la música, hay pianistas pero tremendos, hay violinistas,
que tocan el sax y que dices, bárbaro, ¿y cómo se enseñó? ¿Cómo? Es un don que Dios les dio y pueden hacer esas cosas tan bonitas, pero eso a veces les lleva a que su ego se alimente y piensen que son los únicos. Entonces allí es donde tenemos que pensar que si me dio un don de esa naturaleza, no debo pensar que yo soy mucho mejor que los otros, ¿sí? Ni soy el único, porque es un don finalmente que Dios me dio, es una capacidad divina, es una capacidad de Dios, no es mío, ¿ok? Bueno, número 2, todo creyente es un ministro, o todo creyente puede ser un servidor del Señor Jesucristo. Todo creyente, todo cristiano, todo discípulo es un servidor de Dios. No todos los creyentes son pastores, es cierto. No todos los creyentes son pastores. Pero todos estamos llamados para servir. Eso nadie lo puede quitar, ¿ok? No todos somos pastores, pero todos somos llamados al servicio, a ser siervos de Dios. Dios llama, hermanos, a todos los cristianos a ministrar al mundo, inclusive a la misma iglesia. Servir dentro del cuerpo no es una cuestión de opción. Pues si quiero lo hago y si no quiero no. Estamos llamados para eso. Estamos llamados para servir. Estamos llamados al servicio. Alguien dijo lo siguiente: en el ejército de Dios no existen voluntarios, pertenecemos al servicio militar obligatorio de Dios, ¿ok? Cada nación tiene su ejército y allí pues se apuntan, o van los que quieren, se apuntan a ser soldados voluntariamente, porque les llama la atención, porque les gusta, porque quieren probar o descubrir algo. Pero el ejército de Dios, escucha bien, el ejército de Dios no existen voluntarios. Es decir, no nos inscribimos voluntariamente. Yo sí lo quiero y si no quiero, pues no. Pertenecemos al servicio militar obligatorio de Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Estamos hablando en su momento de la vida de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice que no vino para ser servido, no vino para que le sirva el mundo, sino vino para servir. Y ese servicio fue lo máximo, fue al extremo, de tal manera que dio su vida por nosotros, como sirviéndonos. Dio su vida y no le importó estar colgado en una cruz, lo estaba haciendo por nosotros. Entonces, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vino para servirnos a nosotros, entonces si somos discípulos, significa que el Señor Jesús mismo espera de nosotros también ese modo de vivir y ese modo de servir. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 10, bueno, no sé si alcanzamos a ver todos los versículos, pero vamos a intentar. Efesios capítulo 2, versículo 10, ahí vamos a ver que fuimos creados para el servicio. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese bien, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, para servir, ¿ok? Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, encontramos que fuimos salvados para el servicio. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le dice: Timoteo, porque Timoteo fue llamado al ministerio, a servir, y le estaba exhortando y le dice: Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, ¿de acuerdo? Entonces, fuimos salvados, hermanos, para servir, no solamente para ser un adorno en la casa de Dios o en el reino de Dios. Fuimos salvados para el servicio. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ahí vamos a encontrar que fuimos llamados al servicio. Primera de Pedro 2, 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a encontrar dos cosas importantes. Primero, dice que somos linaje escogido, pero sigue diciendo real sacerdocio. Recordemos que el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, su trabajo era de ministrar a Dios, ¿sí? Y nosotros somos sacerdotes. Entonces, el primer servicio que tenemos nosotros es vertical, hacia con Dios, de adorar, alabar, interceder, darle gracias al Señor, y ese es nuestro primer servicio ante Él. El segundo es horizontal, cuando dice: para que anunciéis las virtudes. Ese es al mundo, es hacia nuestro nivel, hacia nuestra dimensión. Entonces, este versículo claramente dice que fuimos llamados al servicio ante Dios y a la sociedad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ahí vamos a encontrar que fuimos dotados para el servicio. Fíjense bien: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se fijan? Cada uno según el don que ha recibido. Quiere decir que ninguno está fuera de que pueda servir. Ninguno. Todos tenemos algún don. Y en el transcurso de esta enseñanza vamos a ver más al respecto. ¿Ok? Entonces nadie puede decir: es que Dios no me dio nada. Yo a veces he pensado: ¿y qué don Dios me dio? A veces pienso: ¿y qué don Dios me dio? Habiendo 9. ¿Y qué don Dios me dio? Y uno piensa: pues a lo mejor no me dio nada. Pero eso es una mentalidad o es un pensamiento que no es de Dios, porque todos los hijos de Dios, los cristianos, los salvados, Dios nos dio un don. Por eso el apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, no es para nuestro propio provecho, no es para nuestro propio ego, no es para nuestra propia beneficio, es el beneficio a los demás. Por eso esa es la edificación. Cada don es para edificar el cuerpo de Cristo, para animar el cuerpo de Cristo, para alentar el cuerpo de Cristo. También encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 26, vaya buscándola así, Mateo 20, versículo 26 al 28, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el contexto de esos versículos es que los discípulos tenían un pensamiento y una inconformidad, porque aquí una señora
vino al Señor Jesús y le dijo: oye, Señor Jesús, no se podría o quisiera que lo que te voy a pedir lo llevaras a cabo. Tengo 2 hijos y yo quiero que a uno lo sientes a tu derecha y al otro lo sientes a tu izquierda. Una mamá quería conocer a Jesús haciendo esa petición, y el Señor Jesús le responde que no le tocaba hacer eso. Y inmediatamente también Jesús habla acerca de los gobernantes de este mundo. Dice que los gobernantes son los que quieren sobresalir y tratar al mundo, que son sus súbditos y son sus siervos. Dice: pero más nosotros, más ustedes, no debe ser así. Dice: más entre vosotros no será así. Ese versículo que está en el versículo anterior, en el versículo 25. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Se fija? Es lo que busca el mundo, es lo que busca la gente que no conoce a Dios: ser poderoso para que lo respeten, ser poderoso para dominar a los demás, ser fuerte para que los otros se rindan y les sirvan. Y Jesús dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿quieres ser grande en el reino de Dios? Tienes que servir. Entonces aquí vemos claramente que el servicio te coloca a un nivel diferente. Si tú sirves, Dios está colocando a un nivel diferente. Y en Efesios 4, 11 al 12 es donde encontramos los 5 ministerios que Jesús estableció, y donde encontramos el apóstol, el pastor, el profeta, el maestro. Y encontramos eso. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 24 al 23 al 24, ahí vamos a ver que el servidor es responsable, o más bien el servidor responsable, el siervo responsable, dice que será recompensado. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, atentos. Este versículo, estos dos versículos que hablan acerca del servicio y hacerlo de corazón, su contexto es acerca de los amos o de las personas que tienen personas trabajando para él, como una empresa, como un negocio que tiene trabajadores. Y aquí el apóstol Pablo le dice que les sirvan a sus amos, que les sirvan a sus patrones de buena gana, de buen corazón. Y por eso le dice en el versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Ahora, vamos a llevarlo a otro nivel. Nosotros somos siervos del Señor, ¿es cierto? Amén. Somos siervos del Señor, somos colaboradores y somos trabajadores, por decir así, del reino de los cielos, del reino de Dios. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro amo, ¿sí? Porque Señor significa amo. Señor en el Antiguo Testamento es Adonai, y Señor en el Nuevo Testamento es Kurios, que quiere decir amo o dueño. Entonces nuestro dueño es Jesús. Entonces dice aquí en el versículo 23: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Si tenemos un don, una habilidad, un talento, tenemos algo el cual podemos hacer para edificar el cuerpo de Dios, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No lucirnos, no decir: y mírenme lo que hago, y miren lo que puedo hacer, y miren lo que soy capaz, sino que
es para el Señor. Y cuando nosotros como servidores somos responsables y lo hacemos bien, el Señor nos va a recompensar. ¿De acuerdo? Amén. El Señor nos va a recompensar. Si la iglesia, los hermanos, no nos recompensan, no nos reconocen, no nos dan gracias y no nos dicen, hermano, gracias porque Dios te dio un don y con ese don me has ministrado. Si nadie nos dice nada, porque ese no es el objetivo, pero el Señor nos va a recompensar al futuro, pero también nos recompensa aquí en la tierra. Amén. Él es el único que mira lo que hacemos y de Él tenemos que esperar nuestra recompensa. Ok, ahora vamos al siguiente nivel. Todos los ministerios o los servicios son importantes. Regresamos nuevamente, Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. De manera que, teniendo dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos varias cosas, y aquí en el versículo 6 dice que de manera que teniendo diferentes dones, ¿sí vio? Y ya hace una lista, según Romanos hay una lista, pero en otras partes de la Biblia también encontramos listas de cosas como estas. Pero aquí lo que quiero sobresaltar es que todos estos que menciona la Biblia, que pueden estar dentro del cuerpo de Cristo y de la iglesia, todos son importantes, ¿ok? Todos son importantes. Y aquí es donde vamos a hablar acerca de la diversidad, ¿ok? La diversidad enriquece, porque si no hubiera diversidad, sería monotonía y todos haríamos lo mismo, ¿sí? Imagínate que toda la congregación sean todos pastores, ¿sí? O toda la iglesia sea otra cosa. Pues no, sino que una iglesia compone de muchas personas y compone de muchas formas de servir al Señor. Entonces la diversidad enriquece y todo lo que Dios ha dado a la iglesia son sumamente importantes. No hay uno que sea menos importante. ¿Me estoy explicando? En el cuerpo de Cristo no hay personas insignificantes ni ministerios insignificantes. Todos los miembros son importantes, hermanos. Todos. ¿Ok? Así que nadie se puede menospreciar de que no sirve o que no es. Amén. Nadie. Todos somos importantes a la vista de Dios, a la mirada de Dios y de acuerdo a la palabra. Algunos ministerios o servicios o dones son visibles y otros están detrás de la escena, pero todos son igualmente valiosos. Amén. Algunos son muy visibles, como por ejemplo el que dirige la alabanza. Pues todo el mundo lo ve y todo el mundo lo conoce y dicen, no, pues este hermano cuando dirige la alabanza tiene una voz muy bonita y nos introduce la presencia del Señor y le entendemos bien. Oh, es visible, ¿lo ven? Pero hay otros que no se pueden ver, no se miran, como por ejemplo el que hace el aseo, ¿sí? El que limpia el lugar. Porque cuando llega la gente ya no lo ven. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién sabe? Porque no lo vieron. Pero el hecho de que no lo ven, les pregunta, ¿es menos importante? No es menos importante. El que lava los baños, limpia los baños, porque no lo ven haciendo, ¿es menos importante? No, es sumamente importante, igual
más, y es más, esto debe ser como una regla general, que todos los servidores y ministerios visibles deben de empezar y comenzar en servir en los lugares donde nadie los ve. Es como una regla general. Todos deben de servir allí, tienen que aprender, si quieren que los ven, primero que se ven en la área que no los ven. Y allí es donde se forja, es donde se lima, es donde sale la verdadera personalidad de uno como discípulo. ¿Ok? Muchas veces los ministerios pequeños son los que marcan las mayores diferencias, ¿sí? Los que menos se ven son los que marcan las mayores diferencias. Es como el que arregla la entrada, es como el que pone en orden el patio de la iglesia, la entrada, el pasillo, la calle. Marca una diferencia, aun si así pensamos que es pequeño. ¿Ok? Nuestros diferentes dones y habilidades deberían hacernos más amantes y dependientes uno de otros, y por lo tanto más unidos como un cuerpo en Cristo Jesús. Es decir, lo que soy no puedo vivir o realizarlo de manera independiente, tiene que estar entrelazado con los demás, es decir, dependiente de uno al otro. El pastor, un ejemplo, el pastor, porque lo hay pastores que solamente llegan y se ponen al escenario y órale, es su trabajo, ¿ok? Pero ese ministerio, ese trabajo, esa encomienda, depende de todo lo demás. Sí, depende de todo lo demás, depende de los sugieres, depende del que hace la limpieza, depende de los que acomodan las sillas, depende de los que llevan la oración. Entonces, depende de todos. Y uno no puede pensar de que soy independiente y ok, yo no nada más y yo puedo hacer todas las cosas. No se puede porque dependemos de los demás. Y todos los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que pensar que somos dependientes de los otros. Somos dependientes de los otros. Y los que somos aquí en este momento, los que somos, hacemos muchas cosas y cada quien hace cierta labor al llegar en ese lugar, porque estamos aprendiendo y estamos entendiendo, y ahora lo van a hacer mucho más mejor y mucho más bien, que dependemos de uno de los otros. ¿De acuerdo? Dependemos de los unos de los otros, y que se quede bien claro que todos somos importantes y que todos somos valiosos, y Dios nos salvó precisamente para eso, para servir. Amén. Para servir. Si tú ves alguna parte que no está bien o alguna parte que no está en su lugar, no esperes que lo haga que pienses que tiene que hacer. Hazlo. Amén. Si tú ves algo allí que no está bien, alguna basura o está mal acomodado el bote de la basura o alguna cosa que está fuera de su lugar, entra en acción, ¿sí? Hay que entrar en acción. Ok, creo que no está bien en su lugar, entonces lo vamos a poner en su lugar correspondiente para que esté bien. Amén. Entonces todos estamos aprendiendo y todos somos importantes. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar la iglesia. ¿De acuerdo? A edificar la iglesia, edificar los hermanos. Para usarlos con eficacia, debemos de tener en cuenta de que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Es, en primer lugar, tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Dios nos da ese don precisamente para eso. Y número 2, comprender que no todos tienen el mismo don. ¿Sí? No todos tienen el mismo don. No todos son mejores cocineros. Aquí todavía no practicamos la convivencia y la comida, no, pero más adelante se va a dar probablemente. Y no todos son cocineros, pero
hay unos que son buenos cocineros, ¿ok? Preparan una buena sopa, un buen arroz que van a traer para el convivio, y bueno, que no todos tenemos el mismo don. Tercero, saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Porque aunque yo quisiera hacer algo o hacer de lo que alguien hace, y uno dice, pues yo no quiero hacer, yo sé que el hermano lo hace así, pero yo también lo quiero hacer, pero a lo mejor no te va a salir como le sale el hermano, como lo hace, porque él lo hace bien, porque sabe quién es y sabe cómo hacer ese servicio. Entonces, saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Piensa, es como algo que te voy a dejar pensando. ¿Quién eres y qué puedes hacer mejor? Y eso que tú puedes hacer mejor, probablemente es el lugar donde tú te puedes desarrollar y puedes servir. ¿De acuerdo? Siguiente, dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal. Aquí es donde entra la autovaloración jactanciosa. Dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal, no a nuestro beneficio propio, no para alimentar el ego, la jactancia o la altivez, sino es sabemos que Dios lo dio y es para el servicio de Dios. Siguiente, estar dispuestos a ponernos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Y no decir, pues hoy sí siento la gana de hacer, no, pues hoy no voy a hacer nada. Hay que estar dispuestos a poner en práctica y al servicio de nuestro Dios. Entonces, seguimos. Ahora, aquí vamos a hablar acerca de la interdependencia, no la independencia. Es que dependemos los unos de los otros. Y vamos a regresar nuevamente Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí está la parte que vamos a explicar, que dependemos los unos de los otros. Es decir, interdependencia. La palabra interdependencia quiere decir que estamos ligados. Hay algo que nos conecta con nosotros. Amén. Esto es sumamente muy importante cuando la iglesia tiene muchos líderes y muchos servidores en la iglesia. Se les enseña y se les instruye que no pueden servir en su liderazgo independientemente de los demás. Tienen que saber hasta dónde llega su límite, su frontera. Tienen que saber hasta dónde puede llegar y dónde puede detenerse, pero también pensar que depende de los demás. Es decir, hay una interdependencia. Hay algo que me conecta con el otro. ¿De acuerdo? Hay algo que me conecta con el otro. Pero no significa que yo voy a hacer lo que hace la otra persona, porque finalmente yo tengo bien alineado y bien instruido cuál es mi función, ¿sí? Pero esa función que yo tengo depende también de otros. Así como yo dependo de alguien depende de mí. Eso es lo que queremos explicar. Interdependencia, no dependencia. Existe la posibilidad y la mentalidad cuando a alguien se le da el nombramiento, por decir así, o se le da el cargo de un liderazgo en X área, puede pensar de que, ok, pues ahora sí yo que voy a mandar y yo voy a hacer esto y pues ya estoy aquí y entonces ya sé lo que voy a hacer pero quieren a veces funcionar independientemente de los demás, o inclusive hasta la sugerencia
o el consejo o la monitorización del pastor, ¿sí? Se hacen independientes y se creen que porque ya se los nombró, ahora pueden hacer lo que quieren. No, eso no se puede. No, ningún liderazgo, ningún ministerio puede desarrollarse de manera independiente. Hay alguien que puede estarnos mirando, hay alguien que puede monitorear lo que hacemos e inclusive pues recibir alguna exhortación, alguna sugerencia o algún lineamiento, o alinearme cuando me estoy saliendo fuera, como dicen, del huacal, ¿no? No solo cada ministerio es importante, sino que cada uno está entrelazado con los demás, ¿ok? Y eso lo aprendimos pues a lo largo del tiempo que servimos al Señor, y los líderes tienen que aprender este pensamiento y este concepto. Ningún ministerio es independiente de los otros. Como no hay ningún ministerio que pueda realizar todo lo que debe hacer la iglesia, debemos depender los unos de los otros y cooperar los unos con los otros. Como dijimos el domingo pasado, imagínate que nosotros en lo individual quisiéramos cumplir la misión y la comisión de Jesús de Mateo 28. Imagínate que nosotros como individuos y queremos hacer todo lo que dice allí, nosotros de manera individual pues nunca vamos a poder. Pero cuando entendemos cuál es lo que tengo que hacer y los demás hacen su trabajo, entonces el resultado será mayor, y el resultado es para la gloria del Señor, y el resultado pues será mayor, ¿ok? Como un rompecabezas, hermanos, todos conocemos un rompecabezas, ¿cierto? Cada pieza es necesaria para completar el cuadro. Lo primero que se nota en la pieza, es que hace falta una pieza ahí para poder completar ese cuadro. Cuando una parte del cuerpo funciona mal, las otras tampoco funcionan bien. Aquí entra el otro tema o otra enseñanza acerca de la iglesia funcional y la iglesia disfuncional. Así como existen familias funcionales y familias disfuncionales, también existen iglesias funcionales y familias disfuncionales. ¿Qué es una familia? ¿Qué es una iglesia disfuncional? Es donde hay pleitos, celos, envidias, donde hay peleas y no reconocen de que en esa iglesia pues tienen que saber quiénes son y cuál es su lugar. Y por qué envidiar o tener celo de los otros. Entonces, y sí existen, hermanos, existen que en lugar de ser una iglesia de bendición y que toda la iglesia pues está caminando bien, hay esa disfuncionalidad. Entonces, por eso estamos hablando acerca del rompecabezas. Uno de los elementos que falta en la iglesia contemporánea, es decir, de los siglo presente, es esta comprensión de la interdependencia, que se debe trabajar juntos, ¿ok? Juntos. Y es lo que se ha perdido y a veces quieren hacer sus propias ondas. La preocupación existente en nuestra cultura con respecto al individualismo y la independencia se debe reemplazar por los conceptos bíblicos de la interdependencia y la colaboración de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando una congregación entiende este principio bíblico, entonces la iglesia se hace una iglesia funcional, que está funcionando correctamente. Y muchas veces, nosotros no lo notamos porque estamos dentro de esa dinámica, pero alguien que viene de fuera lo nota tan rápido así y dice, no, aquí esto está mal, sí, está mal aquí, no puedo creer que exista eso.
Entonces tenemos que aprender muchas de esas cosas, ¿ok? Entonces esta enseñanza, dijimos que convierta a los miembros en ministros fructíferos, parte 1. El próximo domingo vemos la parte 2 y vamos a ver a continuación lo mismo, y allí vamos a ver específicamente vamos a ver elementos que nos indican para un servicio o para nuestro servicio atinado, qué es realmente lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ciertos elementos que nos van a ayudar a encontrar nuestro lugar y encontrar lo que realmente vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Y a veces hay varias cosas que podemos hacer, no solamente uno, sino hay varias cosas, y ahí vamos a descubrir a través pues, de la enseñanza. Entonces el próximo domingo es la parte 2 de que cada miembro de la iglesia debe convertirse en un ministro, un siervo del Señor, ¿de acuerdo? Sí. Oramos. Padre, gracias por tu presencia, por ese tiempo maravilloso que nos das. Gracias, Padre. Espíritu Santo, muchas gracias porque tú nos instruyes y tú instruyes tu pueblo. Padre, bendice y enseña a nuestros hermanos que nos escuchan también, y que pueda ser esta enseñanza reflexiva, instrucción, y que pueda corregirnos. Espíritu Santo, gracias. Le damos la gloria y la honra. Gracias. Amén. 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 Dios les bendiga.